Bueno, entonces, muy buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado Carlos Fernando Fraser, que amablemente pues me ha permitido que le realice la entrevista. Él es coordinador de la institución educativa donde yo laboro. Entonces, pues, don Carlos, me gustaría que nos cuente muy brevemente un poco de la semblanza y de la experiencia que usted tiene en el campo educativo y de manera especial como directivo docente. Vale, Ricardo, muy buenas tardes. Pues Ricardo, a ver te cuento, yo le aduzco mis inicios en la cosa educativa a una experiencia que tuve desde la adolescencia hasta bien entrada mi juventud como catequista. Parece que por ahí, por ese lado, eh, y con el amparo pues y de la Iglesia Católica y la formación que ellos dan, empecé yo como en este cuento de la educación, ¿sí? Eh, Empecé como estudié licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle, me gradué en el año 2005 como licenciado en filosofía, pero inicié mi carrera docente como docente en el área de filosofía en una institución privada que quiero mucho y que antes de ayer la cerraron, la liquidaron, que se llama Instituto Técnico Real Holandés. Allí yo estudié también mi bachillerato y pues terminé allá 11 y al poco tiempo ya estaba yo trabajando allá. Entonces, desde el 99 estoy pues como docente. Por allá como en el año 2003 me dieron la oportunidad de coordinar procesos, inicialmente procesos de capacitación, de actualización y de formación para el trabajo posteriormente. Entonces, bueno, lo que ahora se llama formación para el trabajo, a partir del año 2008, antes del decreto 2888, eso se llamaba, eso era educación no formal. Eh, y posteriormente, pues, empecé como coordinador en esa misma institución educativa y prácticamente administrador. En cuanto a mi currículo, en el 2015 terminé un máster con la Universidad de Alcalá de Henares en la gestión, en administración de empresa y recursos humanos. Y recientemente terminé maestría en educación con la Universidad ICES. ¿Y desde cuándo está en coordinación en la institución En donde... el sector público, ya, en el sector público estoy como coordinador desde el año 2015. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, coordinador Carlos, me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre la continua modificación de la legislación educativa en Colombia. ¿Considera que es algo que favorece el desarrollo de sus funciones o por el contrario se las dificulta? Mira que a eso se le puede hacer una lectura en doble vía. Eh, por un lado, positivo, puede uno llegar a pensar que así como el ser humano y el conocimiento es cambiante, pues el hecho de que haya esa avalancha constante de legislación, de actos administrativos que pues, también tienen fuerza de ley, uno podría pensar que quienes dirigen la educación están en constante actualización y eso requiere pues la actualización del derrotero normativo, ¿no? Esa sería una lectura que uno puede hacer de eso y que con ciertas normas, yo diría, yo digo, esta gente va como a la par con los cambios y con lo que requiere la educación. Pero por otro lado, la otra lectura no tan positiva nos puede decir que lo que sucede es que no hemos llegado a un consenso en cuanto a los fines de la educación, ¿sí? Y en tanto que no tenemos claro unos derroteros y unos principios, entonces eso lleva a que estemos al vaivén de las olas de de la educación y de la sociedad. Entonces, para resumirte,
por un lado, eso demuestra que hay una intención de estar a la vanguardia de la moda, a la par con los cambios de la sociedad, y por eso se presenta pues normatividad que permita actualizar la cosa educativa en relación al ritmo de la sociedad, pero como por otro lado también lo que sucede es que no tenemos claros los principios filosóficos, humanísticos y pedagógicos, y eso hace también que haya normas que a diario se emitan y que días después se precluyan o se eliminen. Bueno, muchas gracias. Pues nosotros sabemos que la normatividad educativa en nuestro país es bien abundante, pero en medio de esa, digamos, de esa gran cantidad de normatividad que tenemos, eh, me gustaría, digamos, conocer en el ejercicio de su función como coordinador, no sé si usted considera que hayan unas, no sé, dos, tres normas o las que usted considere que sean fundamentales para su ejercicio como coordinador en el sector público. Sí, claro, Ricardo, pues la primera es la norma de normas que es la constitución política, ¿no? Uno trata, uno es un agente social, uno está ejerciendo una función pública social independiente de si sea en el lado privado o público, y eso hace pues que siempre tengamos de la mano la norma de normas que es la constitución. Por otro lado, pues tenemos la ley 115, que es la ley que regula pues la educación en Colombia. Para el caso nuestro que trabajamos con educación básica y media, es muy importante la ley de infancia y adolescencia, la ley 1098, ¿sí? Porque esa es la que nos dice con pinzas cómo es que debemos, cómo debe ser nuestro relacionamiento con los menores. Y indispensable, Ricardo, el tema de la evaluación, ¿sí? Por eso es muy importante tener muy claro, más que la parte articular del decreto 1290, es como su parte fundamental, es decir, los principios que la motivan y que motivaron al legislador en relación con ese decreto. Muchas gracias. Eh, si, si yo le dijera que me mencione una norma educativa que representa un problema para la educación en Colombia, ¿cuál se le viene a la mente y por qué? Una norma que represente un problema, no, realmente no. A ver, mira, Ricardo, normas son las leyes que dicta pues la República de Colombia en cabeza del Honorable Congreso de la República, ¿sí? Pero normas también son los actos legislativos a nivel departamental y los actos administrativos eh, de los entes territoriales certificados. Son toda esa serie de decretos, resoluciones y circulares, ¿sí? Que constantemente que tienen fuerza de ley y que nos obligan. Lo que sucede, no te voy a hablar de una norma en específico, pero sí te hablo de ese cúmulo de resoluciones y circulares que emanan de nuestra Secretaría de Educación Municipal y que desdibujan bastante el, la función del docente, ¿sí? El docente le toca ser administrador, el docente le toca ser de psicólogo, el docente le toca ser de sociólogo, y todo eso le está siendo obligado desde la norma. Con comuníquese y cumplas, y si no cumple, tome para que lleve. Entonces yo creo que no es favorable para la educación y con ella para el ejercicio docente esa cantidad de disposiciones que salen con mucha frecuencia donde desdibujan el trabajo fundamental del docente, que es el de ser motor educativo en cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje, y le distraen su función en cantidad de cosas que, si bien son importantes, lo que creería uno es que deberían nombrar profesionales o personas encargadas de eso, ¿sí? Entonces a mis profes les toca estar pendiente de un mobiliario, les toca hacer ruta porque es que se les ordena enrutar, estar pendiente pues de esa parte humana y psicosocial de los estudiantes, que está muy bien, es su deber moral y es su deber humano,
pero que en cuanto a la procedimentalidad, eso les distrae de sus funciones. Bueno, muchas gracias. Eh, pues no sé, en cabeza suya como coordinador y de pronto desde rectoría a nivel institucional, se tiene, es decir, se dedican esfuerzos para, esfuerzos institucionales, digo, para que usted y el personal docente y administrativo puedan reconocer eh, esa legislación educativa y, y sus relaciones con respecto a la transformación social, como bien usted lo mencionaba al comienzo cuando citó la Constitución. Es decir, se dedican esfuerzos institucionales para que en la medida que esa legislación educativa, la que aparece nueva y la que ya es vigente, sean como objeto de análisis por parte de- del equipo humano de la institución. Pues ve, mijito, me perdonás si me salgo un poco del tema, pero en mi cochina conciencia yo creo que tiene que ver. ¿Y sabes qué es lo que Bueno, pasa, Ricardo? Que es que el tema es estructural. Docentes no nos han formado en eso. Entonces, cuando nosotros salimos de la academia, de la universidad, desde allí ya empezamos a tener falencias, ¿sí? Por lo menos esa fue mi experiencia. Yo nunca recibí una clase de legislación educativa, ¿ya? Y cuando llegué pues a la educación, a lo que me enfrento es a una cantidad de directivos, ¿sí? Muy temerosos de la norma más por evitarse problemas con las IAS que por los beneficios que el cumplimiento de la misma genere. Entonces, Ricardo, el tema del problema es estructural y empieza desde la misma formación docente, ¿sí? Se hacen intentos por dar a conocer la norma, se hacen intentos por dar a conocer la norma, pero pues no son suficientes, porque los espacios para esto, pues las instituciones no tienen serios espacios de cualificación para sus docentes. Sucede es que eh, los espacios que tenemos son los tiempos que nos dan de desarrollo institucional, ¿sí? Y esos tiempos se nos van en la preparación de proyectos, en la preparación de una serie de requisitos. Es más, Ricardo, se nos va el tiempo y no preparamos curricularmente nuestra labor, ¿sí? Y esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Es decir, es tanta la avalancha de obligatoriedad que cuando llegamos a esos espacios, no preparamos el desarrollo curricular, ¿ya? Entonces, la preparación para contestarte entonces en definitiva de si la institución, lo entiendo así, de si la institución interviene en que los docentes conozcan, se actualicen la norma, realmente no creo, ¿sí? Y bueno, y hay otro elemento allí personal que es un poco más indescifrable y es cierta apatía que los docentes tenemos también hacia eso, ¿no? Porque es que la norma se convirtió en el coco, ¿sí? Lo hace, ¿por qué? Ah, porque salió la resolución. ah, se me había perdido la señal, don Carlos. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Te la resumo entonces. Sí, es que usted, no, tranquilo, yo alcancé a escuchar. En esencia, lo único es que ahí me respondió también la pregunta, la última pregunta que era en relación con el conocimiento que Hermanito, usted considera tienen los los hermanitos, docentes sobre ahí la está su norma. hermanito, para que estén jugando los Ah, me niños. adelanté y me le adelanté a la siguiente pregunta de la No, entrevista. pero está perfecto, está perfecto. Vale, vale. Carlos, entonces ahí podemos dejar. Yo le Ah, agradezco perfecto. muchísimo, muchísimo la participación y pues las apreciaciones tan sinceras que ha tenido en esta entrevista. Y pues no, lo dejamos allí para que pues No, también pues Ricardo, yo te agradezco mucho y como educador a mí me satisface pensar
que en este momento se está haciendo una investigación en ese tema, porque es realmente importante y creo que muy poco al respecto se ha hecho, es decir, hacer ese sondeo de cómo estamos percibiendo la legislación desde la educación, ¿no? Está muy Vale, bien. muchas gracias. Bueno, don Carlos, cuídese mucho, que esté muy bien. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.